Cuando el 25 de julio, día de Santiago, cae en domingo, ese año por decreto se declara año de Santo Jacobeo, así que vayan preparando las alpargatas que este año nos toca la caminata, en 2021. Para los católicos practicantes, el evento pues muy importante porque tienen la posibilidad de ganar el jubileo, la indulgencia plenaria. Vamos, que es lo mismo que hacer el borrón y cuenta nueva con los pecados que hemos cometido. Para los turistas, pues también es muy importante, porque parece que tiene más mérito hacer el camino de Santiago en año jacobeo que en otro año cualquiera. Pero para unos y para otros, pues ya sea para fieles y menos fieles, para turistas, guiris, senderistas, la meta es la misma, que es una tumba. Y pues la obvia satisfacción de alcanzarla, porque no es fácil. Vamos, que unos culminan la ruta por el lado de la fe y los otros pues lo superan un reto físico que también es igual de maravilloso. El mito de Santiago, lo que son sus restos, sus idas, sus venidas y su polémica identificación, hay que decir ya que son asuntos más complejos. Así que vamos mejor a seguir un hilo argumental, y es que son los inexistentes huesos de Santiago Apóstol. Santiago es iconográficamente hablando, una trinidad. Es uno y es trino. Es apóstol, es peregrino y caballero cristiano, ¿vale? Y lo llamaron Matamoro, pobre Santiago. Toda su vida apostólica no mató ni una mosca y después de muerto lo convirtieron en un asesino despiadado. Pero bueno. ¿Cómo llegó a España Santiago, que fue el primero de los apóstoles en morir, si se despidió de este mundo maravilloso en Jerusalén? Pues de esto hay dos versiones. Claro que vamos a ver que para creerse una de esas dos versiones hay que echarle mano un poco de la fe y dejar pues nuestro encefalograma plano, ¿vale? La segunda es más invisible, pero nada probable. Bueno, la de la fe, vamos para allá. Dice que Santiago, tras ser decapitado por orden de Herodes Agripa, pues fue arrojado a los perros. Que 7 discípulos rescataron los restos, los trasladaron de Jerusalén al puerto palestino de Jaffa, los depositaron en una barquita sin velas ni timón, y así, en plan, sin gobierno, a lo que surja. Los discípulos y los huesos del apóstol atravesaron el Mediterráneo de punta a punta, sortearon el estrecho de Gibraltar, remontaron el Atlántico y recalaron en la villa romana de Iria Flavia en Galicia. Vale, hasta aquí lo dejo. Ya la otra versión cuenta que Santiago permaneció enterrado en Jerusalén y que en el siglo VII, pues con motivo de la conquista de Palestina por los árabes, se dio una emigración masiva de la población cristiana hacia Occidente. Quienes, claro que sí, llegaron a Galicia consigo solo supuestamente los restos de Santiago. Vamos, que sea como fuere, por una u otra ruta, demos por enterrado al apóstol en Galicia para no poner aquí punto final a esto, ¿no? Y también hay que decir, voy a añadir otro dato, y es que no lo enterraron solo, porque la tradición cristiana dice que fue enterrado con 2 de sus discípulos, que era Teodoro y Atanasio, y ahí quedó la cosa y ahí quedaron los huesos, ¿no? Hasta que un ermitaño vio en el cielo un resplandor que formaba un campo de estrellas, un campus estelae, compostela o tela de luz en un campo, si lo traducen, pues un pastizo. Y el resplandor lumínico señalaba un lugar en el bosque y fue el obispo Teodomiro, después de 3 días de ayuno, buscando inspiración, el que descubrió un sepulcro con 3 muertos dentro. El jerarca, pues podemos decir que quizás fue el primer antropólogo forense de la historia, pues determinó, porque sí, que aquellos eran Santiago, Teodoro y Atanasio. Y la noticia fue, pues claro, de lo más oportuna en aquel siglo VIII, porque si algo se necesitaba en ese momento, hay que decir que era la fe y la fuerza espiritual, pues para plantar cara a los musulmanes que ya se habían comido toda España a falta de Asturias, ¿vale? Aquella tumba y aquellos huesos revitalizaron las fuerzas guerreras cristianas.
Vamos, que el mito del apóstol Santiago acababa de dar pues paso al mito del caballero cristiano Santiago Matamoros. ¿Vale? En el lugar donde apareció el fantasioso sepulcro, ahí, se edificó lo que es la primera basílica, o sea, la primera tumba oficial de Santiago, y ese fue el templo que destruyó el caudillo musulmán Almanzor en sus campañas guerreras de finales del siglo X, destrucción que, milagro, no alcanzó a las reliquias del apóstol. Y este hecho dio lugar, pues claro, a acrecentar todavía más el mito, porque si un musulmán sanguinario respetaba los huesos de Santiago, pues estaba más que claro que ese debía ser el apóstol. Al menos esa fue la lectura que se hizo. Vamos, la basílica quedó arrasada. Hubo que construir otra que arropara con toda solemnidad los restos del apóstol porque no iban a ser una más pequeña. Así que nada, ahí la tenemos, la catedral compostelana, en todo su esplendor. Pero ¿cuándo comenzó la tumba a ser meta de peregrinaje? Porque ese es el origen de todo el tinglado religioso, turístico, económico y hostelero que hoy conocemos. ¿Vale? El primer peregrino con nombre y apellido que llegó al sepulcro de Santiago se llamó Godescalco. Era francés y era obispo. Y a partir de él, ya pues claro, el cotarro, la fiesta y las jaranas ya se fue animando y todo el mundo venga que voy para allá. Cada vez eso, más gente, más peregrinos, hasta que llegó, claro, a las escandalosas cifras de 500.000 de andariegos anuales con el zurrón al hombro. Y esta cifra, señores, en pleno siglo XII, era una absoluta exageración. Así que nada, ahora vamos a los huesos. Es evidente que, claro, vista la época que nos ocupa y una vez que obispos, papas y emperadores sacros certificaron que aquellos huesos eran de Santiago, pues sí o sí, porque tampoco es que ellos iban a decir que no, porque ellos lo identificaron, dijeron que sí, pero lo identificaron sin ADN, sin carbono 14 y sin dataciones osteológicas. Vamos, que es que a nadie se le ocurrió ponerlo en duda. La tumba, con lo que se suponía los huesos de Santiago dentro, o sea, de Santiago y sus dos discípulos, porque no hay que olvidarnos de estos dos señores, continuó siendo meta de peregrinos, hasta que el primer y único, pues claro, sobresalto llegó por culpa de los ingleses. A Santiaguito tuvieron que esconderlo cuando se dio un garbeo por Coruña el pirata oficial inglés Francis Drake. Sí, ese que iba muy elegante y de pirata pues que tenía poco. Vamos, pero bueno. A lo que estaba diciendo. El pirata Drake dijo alto y claro que en cuanto llegara a Compostela lo primero que iba a hacer es que se cargaría la catedral y el relicario del santo. Entonces el arzobispo de Santiago, a finales del siglo XVI, Juan de San Clemente, se creyó la amenaza del inglés y ya de por sí las moscas, pues agarró los restos de Chago y los escondió. Entonces cometió, sin embargo, un imperdonable error y es que no apuntó dónde los puso. No los apuntó. San Clemente murió y con él se llevó pues el secreto de la tumba al escondite. Ya está. El secreto de la tumba del escondite. El secreto de la tumba del escondite, no. El secreto del escondite de la tumba. Vamos, que lo dije al revés. Esto soy yo en mi... En fin, igual. Fue entonces cuando el camino de Santiago, hay que decir que pegó un bajón enorme, o sea, impresionante, continuando, eso sí, yendo peregrinos, pero apenas un puñado, porque no era lo mismo con que sin huesos. Casi 3 siglos pasó Santiago escondido y cuando apareció, ya con él llegó el mayor escándalo. Porque el siglo XIX ya era momento de hacerse preguntas. El arzobispo, Payá Rico, no, de verdad, no os quede de Payá Payá, que se llamaba Payá Rico, inició la búsqueda de los restos porque la catedral había perdido, pues claro, mucho caché con la ausencia de los huesecillos de Chago. Por supuesto, claro, aparecieron y se hizo pues un simulacro de identificación que aún hoy pues, no se cree nadie, salvo quien tiene la obligación de creérselo. El asunto de las reliquias, pues es solo cuestión de fe, y excepto hay que decir que casos muy documentados en donde desde el momento de la muerte se ha seguido la pista del cuerpo de un santo, la mayoría de los huesos venerados ni tienen base histórica, ni antropológica, ni documental, ni nada de nada.
Con Santiago ocurre esto último, y lo cierto es que se pongan como se pongan quienes quieran ponerse, la autenticidad de los poquísimos restos que hay se ha cuestionado pues desde el mismo momento de su descubrimiento. Vamos, los huesos estaban dentro de una urna de piedra con apenas unas esquirlas. Los científicos de la época los analizaron, pero la respuesta que tenían que dar estaba definida con antelación. O sea, lo único que alcanzaron a decir fue que eran restos muy antiguos y de 3 personas distintas. Pero, claro, no pudieron datar la fecha exacta ni mucho menos pues poner nombre. Pero vamos, que todo esto dio igual, se les puso nombre, que era Santiago, Teodoro y Atanasio. El arzobispo compostelano Payarrico pues comunicó su descubrimiento a Roma y el Papa León XIII envió a su vez al cardenal Caprara. Y entre las autoridades eclesiásticas, pues sí, se decidió que las reliquias eran auténticas y así se publicó en la bula Deus Omnipotens. Así que nada, punto final a la historia, porque mediante esa misma bula papal de León XIII impidió que una vez cerrara la urna esos huesos volvieran a ser objeto de estudio. Vamos, dicho de otra manera, que no hay forma humana de estudiar esos huesos, ni falta que hace. Si los huesos del santo están o no en la catedral es fácil de saber. Para un creyente, pues están. Para los demás, pues no. Así de sencillo. Ya está. ¿O no? Lo importante es que la llamada de un sepulcro vacío o no, con Santiago o sin Chago, ha provocado el mayor y más, increíble movimiento de masa que ha dado la cristiandad. Y eso no es por nada, pero no hay quien se lo quite a Compostela, al año jacobeo y al camino de Santiago. Pero vamos, que aquí no termina todo, porque en esta historia falta una pieza clave, que es el innombrable hereje Prisciliano, ese que según los heterodoxos ocupa el sepulcro de Santiago. ¿Hay pruebas documentales de que esté ahí? Pues la misma que tienen los que dicen que está Santiago, o sea, ninguna. O sea, que empate a 0 aquí. Según los respondones, Prisciliano, un obispo gallego pues que acabó declarado hereje, ocupa el relicario de plata de la catedral compostelana. La iglesia lo desterró y en la ciudad alemana de Treveri lo juzgó, lo decapitó. Hasta aquí lo documentado y a partir de ahora lo indemostrable. Y es que cuentan que los discípulos de Prisciliano trajeron sus restos desde Treveri a Galicia y que aquí lo enterraron. Cuando el obispo Teodomiro dijo haber encontrado la tumba de Santiago, pues por inspiración divina, la que de verdad encontró fue la de Prisciliano, y encima de estos huesos construyeron la primera basílica y luego la catedral. Quienes dicen, algunos, que esto es una locura y defienden a capa y espada que el que está dentro es Santiago y que no es un hereje, utilizan argumentos a veces la mar de graciosos. O sea, dicen cosas como que no existe documentación del traslado del hereje desde Alemania hasta Compostela, lo cual es cierto, pero lo dicen como si la llegada de los huesos a Santiago también en barquita desde Jerusalén a Galicia estuviera documentada y clasificada en el archivo de Simancas. Parece claro que en estos términos la discusión es de besugo, pero bueno, unos no tienen pruebas y otros tampoco, señores. O sea, luego tan increíble es una cosa como la otra. La cuestión es la fe que ustedes quieran tener. Ya está. En la discusión han estado involucrados desde Américo Castro a Claudio Sánchez Albornoz, pasando por Miguel de Unamuno, también escritores como Ramón Chao, el padre del cantante fallecido Manu Chao, Fernando Sánchez Dragó, muchísima gente. Y con quien más se molestó el arzobispo de Santiago es con Sánchez Dragó, por insistir en contar ese episodio en el que un mozo gallego pues comenzó a haber roto una lápida en la que ponía aquí yace Prisciliano pues por orden de un canónigo de Compostela. A ver, se supone que al chico le hicieron romper la lápida en 1879, el año en que reaparecieron los restos del apóstol después de 3 siglos perdidos, para que no hubiera pruebas de que efectivamente, pues eso, en la tumba que decían de Santiago estaban los huesos de un hereje. A ver, la verdad es que es difícil creerse que un mozo gallego de finales del siglo XIX supiera leer la inscripción de una supuesta lápida del siglo IV, aunque todo es posible en la Galicia mágica. O sea, puede que fuera un catedrático disfrazado de campesino, no se sabe. El arzobispado se enfadó muchísimo con Sánchez Dragó y le contestó que eso era un disparate, una locura.
A ver, seguramente. Pero un disparate comparable a afirmar que los huesos de Santiago fueron estudiados, identificados y confirmados. O sea, que el asunto jacobeo va de disparate en disparate. Cuando se ponen enfrente quienes afirman sin prueba y quienes niegan también sin prueba. Todo el mundo está loco. O sea, dejemos el asunto a la fe sin rascar más allá porque, como dijo Miguel Unamuno, pues todo hombre moderno dotado de espíritu crítico no puede admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor reposa en Compostela. Pues ya, don Miguel. Pero estas tenemos todavía hoy en día. Y miran que han pasado años, ¿eh? Pues nada, espero que les haya gustado y hasta el próximo día. Hasta luego.